interno, una auditoría de IVA, una auditoría de estado financiero, pero básicamente, eso significa, ¿no es cierto?, que es la esencia del auditor. En la auditoría de control interno está la esencia del auditor. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener la capacidad nosotros de poder detectar cosas. Como siempre he dicho yo, los auditores somos los detectives de la contabilidad, ¿verdad? En el sentido de que nunca los van a decir a qué vamos, sino que los van a decir, mira, necesito que usted vaya a tal empresa y haga una auditoría, no sé, a producción, por decir algo. Y eso es todo lo que nos van a decir. No nos van a decir, no, porque hay un problema que parece que están robando la cuestión. Nada. Entonces nosotros con eso vamos a tener que hacer, ¿no es cierto?, los famosos cuestionarios y empezar a ver primero cómo es la empresa y hacernos empaparnos de lo que es, porque el auditor primero tiene que conocer la empresa, meterse primero en el sistema, ¿no es cierto?, que si es esta sociedad, si no, quiénes son los jefes, quiénes firman, quiénes no, todo antes de empezar, ¿no es cierto?, con la ejecución de la auditoría como tal. ¿Ya? Pensando que en ambas auditorías primero se hace una planificación, ¿verdad? ¿Qué le etapas? ¿Cuál es la etapa de la auditoría? Planificación. ¿Es un qué más? No, buscar nuevas. No, ¿cuál es más? Planificación, 1. Ejecución, 2. Y esas 3 cosas son clave. Ahora, dentro de la planificación está lo que dice. La planificación viene todo. ¿Qué es lo más importante, chiquillos? En la auditoría la planificación es la más importante. Si la planificación está mala, está todo malo para abajo. Está todo malo hacia abajo. Está mala ejecución, vamos a tener una ejecución muy buena y menos el informe. Entonces, planificar es lo que da el éxito a la auditoría finalmente, como sistema. Por eso es que es importante y es lo primero que se hace y todo. Entonces, ahí está el problema básico que hay dentro de la auditoría. Y finalmente entender cuál es el propósito de la auditoría, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la auditoría? ¿Por qué existe la auditoría? Algunos dicen que es un análisis, experto en esto, experto en este otro, pero finalmente la auditoría tiene cierta parte de investigación. Y aquí orientado de investigación a la parte financiera y económica de la empresa, pensando en que la empresa vive, ¿no es cierto?, y muere de lo que es la gestión que va a hacer con aquello que nosotros llamamos estado financiero. Entonces, y como los auditores somos secos para la contabilidad, ¿sí? Sí, porque yo le digo a los chiquillos que están estudiando auditoría, ustedes tienen que ser secos para la contabilidad si quieren ser auditor. ¿Por qué? Porque el auditor no puede llegar a contabilidad de una empresa y pedir algo que el contador le rebata y tenga razón. Y uno como auditor le diga, mira, ¿sabes qué? Aquí tienen una diferencia y yo voy a informarla. Y el contador le puede decir, no, mira, y le demuestra y cómo queda uno. Entonces primero tenemos que ser secos para la contabilidad. Eso tenemos que dominar. Los principios contables, ¿no es cierto? Que hace uno en el examen final, le pregunta algún principio contable. ¿No saben que son 25? 18 principios contables, ¿verdad? ¿Y cuál es el último? ¿El 18? ¿El número 18 principio contable? ¿Cuál es? El que han hecho ustedes, yo creo que han hecho por lo menos unos 15. Entonces, ¿cuál es? Las notas relativas. Exposición. Exposición. ¿Y qué es lo que es la exposición en contabilidad?
Porque los principios contables están hechos para eso, porque nosotros los tenemos que basar en los 18 principios contables. Ahora los metieron al NIC, más encima. Claro, la exposición es exponer, ¿no es cierto?, mostrar. ¿Ya? ¿A través de qué? ¿Cuáles informes? Estado financiero. Entonces la exposición es la presentación de los estados financieros. Entonces las normas de contabilidad finalmente aceptadas me dice, señor, usted al 31 de diciembre tiene que hacer un balance y mostrarlo para que el gerente vea, ¿no es cierto?, cuál es el resultado y cómo es la gestión que ha hecho la empresa de ese año. Por eso el último es la exposición, porque es lo último que hacemos nosotros, ¿cierto? Finalmente exponer. La auditoría, hacemos una auditoría y presentamos el informe. Eso es lo último que hacemos, ¿no es cierto? Y lo presentamos ante el directorio, ¿verdad? Por eso es que tiene que acostumbrarse, ¿no es cierto?, a tener esa como de comunicación, como esa expresión que muchas veces nosotros tenemos que tener para poder enfrentar y definir o defender y explicar, ¿no es cierto?, nuestro trabajo. Porque no es más que decir, o sea, por los estados financieros se presentan, ¿no es cierto?, con salvedad. ¿Y el dueño de la empresa sabe qué significa con salvedades? No. Entonces nosotros tenemos que decir, se presenta con salvedades, ¿por qué? Esto. Y ahí el gerente dice, pero si no se presenta con salvedades, claro, es un término usado en la auditoría, perfecto, pero se usa como cliché. Y muchos alumnos cuando dan el informe final dicen, no, este trabajo el informe final de nuestro equipo de autor es con salvedad o sin salvedad. Y uno dice, oye, ¿qué significa eso? Es muy parecido cuando muestran, ¿no es cierto?, nuestra querida renta líquida imponible y empieza a explicar la renta líquida imponible y empieza a hablar de aquellos artículos que intervienen en la renta líquida imponible. Entonces, queda una cosa preciosa y explican, entonces dicen, aquí trabajamos este artículo 21, no sé, cualquiera. Entonces uno le dice, bueno, tú hablaste del artículo 21 y ¿qué es el artículo 21? Y no sabe. Entonces, chiquillos, si yo digo que o expreso mi exposición del artículo 21, ustedes lo tienen que saber de memoria. Y no lo expliquen en la presentación, porque si no el profe no va a tener que preguntar hacerlo. Entonces ustedes, a través de esto, exposición, oblíguenme a mí a preguntarle lo que ustedes quieren que yo le pregunte. Si esa es la pillería. Entonces dejen ahí. Entonces es lógico que uno le preguntara a él por la voluntad si sabe el artículo 21. Porque si lo expresó, quiere decir que lo sepa. Y muchas veces lo expresa y no lo sabe. Entonces, es una manera, digamos, de juego, ¿no es cierto?, que para saber qué preguntas le hacer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero esto los principios contables, recuerden ustedes que la norma internacional de contabilidad, cuando llegaron aquí a Chile en el año 94 más o menos, que empezó a regir a partir del año 95, la norma internacional dijo, oye, ¿sabes qué? Los principios contables en Chile eran 18. Nosotros vamos a aceptar 2 de los 18. ¿Cuáles eran ellos? Puesta en marcha y el devengado. Y el Colegio de Contadores de Chile, que es el único organismo en Chile que regula la contabilidad acá en nuestro país, dijo no. Nosotros seguimos con nuestros 18 principios y ustedes, si quieren, tomen los 2 que dicen que son los principales. Ahora, dentro de los 2 principales, yo diría que el devengado es el único que podríamos decir que es genérico, ¿no es cierto? Porque
término del devengado, nos obliga a nosotros a contabilizar los hechos cuando ocurren. O sea, porque se terminó esto de la contabilidad diaria. Ahora es todo centralizado, ¿verdad? Y la centralización llevó, ¿no es cierto?, a que el término del devengado tenga una participación importante. Por eso que lo toman tanto la NIC como el Colegio de Contadores con su boletín número 1, lo toma esos principios como básicos. Pero la norma internacional tomando, que no le hacemos mucho caso porque están dentro de esos dos, están dentro de los principios contables que nosotros cuando hacemos contabilidad no los damos ni cuenta y lo estamos ocupando. ¿Ya? Lo estamos ocupando. Por eso que es conveniente leerlos, los 18. No aprenderlos de memoria, sino leerlos. Porque uno, si tiene algún problema, ¿no es cierto?, puede defender el balance, puede defender alguna situación de acuerdo a eso. ¿Ya? Hasta en una prueba pueden usar principios contables. Porque si usted tiene una diferencia en un ejercicio, no sé, de 1.000 pesos, se equivocó en una prueba y resulta que contabilizó, no sé, 5 millones y el profesor está mal. Entonces usted diga, no está malo. Y el profesor dice, ¿por qué no está mal? Porque hay un principio contable que se llama materialidad e importancia. Y si yo estoy contabilizando 50 millones y me equivoqué en 1.000 pesos y no cuadré y tuve que cocinar el balance en 1.000 pesos, eso es inmaterial. Y lo está diciendo la norma contable, o sea que el profe estaría mal si le pone malo. ¿Sí o no? Claro. Si me lo pone malo, entonces yo como contablemente digo, no, está bueno, porque al principio contaba, ahora si me lo sé, cuál es el número, se lo digo, a decir. Pero ahí está, el principio contable lo enseñan a hacer la contabilidad, no somos, por lo tanto, si me dan la oportunidad esa, sí lo puedo decir y está bien. Yo puedo cocinar 1.000 pesos en un balance, no voy a quebrar la mente buscando en 1.000 pesos y los alumnos a veces en las pruebas hacen salumito a las calculadoras buscando la diferencia porque creen que con la diferencia, como siempre pensamos nosotros desde contabilidad cero, dijimos que el D tiene que ser igual a E, entonces partimos con la cuestión que tiene que cuadrar, pero ahí el principio contable lo ayudó. ¿Okay? Entonces hay muchas cosas que en el fondo no sé, por la práctica, la experiencia y todo eso te va diciendo de que lo puedes usar perfectamente. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía no? ¿Se me perdió uno? El discurso. Uy, ¿verdad? Acá tiene la sacó. Claro, estuvo conversando conmigo y y ahora que también en línea la solicitud, me llegó el correo. De hecho, del
del semestre nosotros vamos a ver las NAGA. Vamos a ver la NIA y NIC. Después yo voy a decir algunas que vamos a ver. Normas de auditoría generalmente aceptadas. Normas internacionales de auditoría, normas internacionales de auditoría. Que hay ahí una norma internacional de auditoría, no sé si me parece que la NIA 200, que es la que está referida, ¿no es cierto?, al proceso de auditoría, sí, cuáles son los efectos. Y la NAGA, ¿no es cierto?, que son aquellas que lo mismo que la norma de los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Son aquellas normas que guían, ¿no es cierto?, la auditoría, y ahí habla de las características. Claro, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas son para la auditoría, ¿ya? Y ahí habla en principio del profesionalismo del auditor, ¿no es cierto?, de la independencia del auditor, todo eso que encierra nuestro compromiso, ¿verdad? El juramento que se hace, ¿verdad?, en cuanto a la profesión, que sobre todo, ¿no es cierto?, encierra la independencia. Así que eso, vamos a ver algunas. La que me interesa de esta parte, ¿no es cierto?, es aquella que tiene relación con el proceso del auditor. Vamos a verlo no en profundidad, pero vamos a establecer para que quede sumamente claro. Lo primero que como raíz, ¿no es cierto?, para poder empezar con el propósito de la auditoría, es que nosotros tenemos que saber qué es lo que es la auditoría financiera. Auditoría financiera, conocida también como auditoría de estado financiero. ¿Qué es lo que es la auditoría de estado financiero? ¿Qué es la auditoría de estado financiero? financieros con el fin de que estén cuadrados sin ninguna desviación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Claro. O sea, cuando hablamos del concepto de auditoría financiera, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que decir que aquí entre medio hay un análisis, ¿no es cierto? Por los auditores. Profe, económica y contable. Es que está más. Sí, la parte económica está inserta dentro del mismo estado financiero. Por lo tanto, es un nombre, y para no alargarlo, no lo pusieron auditoría financiera y económica, sino que auditoría financiera, hermano. Y ahí cierra todo eso. Pero como concepto, no como cosa práctica. ¿Ya? Porque en la práctica la auditoría financiera encierra en la parte económica también de la empresa. Entonces nosotros también podemos definir si esa empresa está siendo viable o no, si tiene buen rendimiento, ¿cierto?, si cómo está su rentabilidad, ¿verdad? Eso lo podemos determinar. Pero el concepto es auditoría financiera, o auditoría de estado financiero. ¿Ya? Y cuando hablamos de auditoría de estado financiero, estamos hablando del balance clasificado y el estado de resultados. Por lo tanto, ahí tienes junto todo lo que es económico financiero. ¿Ya? Pero la auditoría, ¿no es cierto?, es un análisis. Nosotros somos analistas, ¿cierto?
y análisis en el fondo de la gestión que está sucediendo en la empresa. ¿Y con la finalidad de qué? O sea, vamos a analizar cómo está el comportamiento de la gestión, ¿cierto? Porque finalmente lo que nosotros auditamos es la gestión de la empresa. La gestión de repente tiene algún problema, ¿no es cierto? El gerente decir, ¿sabe que yo tengo algunas dudas de qué es lo que está pasando en el área financiera? Por lo tanto necesito ahí que se encierre una auditoría. Y finalmente nosotros hacemos análisis como auditores y a través de toda nuestra planificación y ejecución y finalmente emitimos un informe. Y esa es la finalidad última de la auditoría, ¿no es cierto?, de emitir un informe. ¿Verdad? Que finalmente es el resultado de todo ese análisis que nosotros hicimos acá y que a su vez encierra, ¿no es cierto?, control interno que vamos a tener que aplicar, vamos a tener que determinar los famosos papeles de trabajo, ¿no es cierto?, diseñar papeles de trabajo, porque muchas veces no están predefinidos, ¿no es cierto?, algunos papeles de trabajo, por lo tanto los tenemos que crear. Por eso que digo que la contabilidad, aparte de ser una técnica y una ciencia, también es un arte, porque nosotros, los contadores y los auditores, normalmente estamos creando informes que no están. ¿Qué es lo que está hecho en contabilidad? Libro, compra, venta, honorario, remuneraciones. Pero los demás que nos piden, hay que hacerlo. Oye, necesito la estadística de las últimas ventas de los últimos 5 años. ¿Voy a ir ahí a comprar un libro que diga? No, lo voy a tener que hacer yo. ¿Verdad? O usted. Aquí en auditoría, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando tenemos los papeles de trabajo, ustedes mismos cuando han hecho trabajo, ¿no es cierto?, que los profes les dan, han hecho cosas distintas. Han presentado de alguna forma el trabajo que le han pedido. La empresa, qué sé yo, todo. Por lo tanto, hay una creación. Y todo lo que se crea es arte. Y para mí, también la gustaría eso. Entonces vamos a definir lo que es auditoría financiera. Dice, tiene la finalidad de emitir una opinión. ¿No tiene cuadro? ¿Y lápiz? De emitir una opinión. Tiene la finalidad de emitir una opinión sobre diferentes aspectos de los estados financieros, diferentes aspectos de los estados financieros. Estados financieros, regulados por las normas de auditoría generalmente aceptadas, regulados por las NAR. Regulado por las NAR, coma, que define los estándares, o sea, las NAR define los estándares a considerar
los estándares a considerar y el trabajo a realizar en este tipo de procesos. Autoría. Sí, podríamos ya tener una visión, ¿no es cierto?, de que las nagas nos van a entregar, ¿no es cierto?, aquellos lineamientos para nosotros continuar o poder desarrollar nuestro grupo. Parte dando una descripción del auditor, ¿no es cierto?, que dice que tiene que ser un profesional, ¿verdad?, porque cualquiera no puede hacer una auditoría, tiene que ser independiente, ¿no es cierto?, tiene que dominar ciertas materias, generalmente todas, ¿no? Y de ahí en adelante indica también cómo, o mejor dicho, la importancia que tienen las evidencias. Nosotros, primero que todo, ¿no es cierto?, buscamos evidencias que nos permitan, ¿no es cierto?, desarrollar nuestra auditoría. Insisto que yo siempre la veo como aquí el trabajo que hacen los detectives. O sea, los detectives tienen que averiguar algo y tienen que recabar. Existen evidencias. Entonces empiezan a analizar cosas internas, externas, y finalmente llegan a hacer un informe, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros llegamos, ¿no es cierto?, a algún departamento específico, a una empresa en específica, y lo primero que hacemos es, primero hacer un reconocimiento. Es como hacer un reconocimiento del hecho donde sucedió el accidente, el homicidio. ¿Okay? Entonces llegamos y hacemos un reconocimiento, y nosotros hacemos un reconocimiento de la empresa, ¿no es cierto? Empezamos a entrevistar cosas, a gente, qué sé yo, ver si existen los procedimientos adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vamos con esa información, vamos recabando otras evidencias. ¿Okay? Dentro de lo que nos cuenta el personal, por ejemplo, que está realizando esa actividad. Por ejemplo, si nosotros estamos auditando el área de tesorería, entonces, ¿qué evidencia nosotros podemos sacar del área de tesorería? Hacer una consulta al encargado, ¿no es cierto?, diciendo, oye, aquí que ¿cuántas firmas son las que están autorizadas aquí en la empresa? Entonces, si no, si aquí firma el puro gerente de finanzas. Y si el gerente de finanzas lo hace un accidente y se quiebra el brazo derecho y firma con la derecha, ¿quién firma los cheques, por ejemplo? No sé, estoy poniendo un caso dramático. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿O qué es lo que falta ahí? ¿Qué faltaría en ese caso? Sí, otra firma de partida. O sea, mínimo 2. Incluso yo diría 3. Porque también puede ser que el segundo tenga otro problema. Claro, claro. Por eso que, pero más allá de lo práctico, ¿qué decisión tomarían ustedes? Yo pondría obviamente al que realmente no está firmada aparte del gerente de finanzas, que en este caso sería el gerente general, que él toma la decisión de la casa que está. ¿Ya? Él debería estar informado. Ya, perfecto. Muy bien. Y aquí acaba de terminar con el cuento. Que es, ¿no es cierto?, lo importante, que ¿dónde estaría, digamos, nuestro informe a esa pequeña auditoría de tesorería? Nuestro informe tendría que decir, ¿no es cierto?, que ahí lo que está faltando es un procedimiento. Un procedimiento, el cual va a decir, procedimiento de tesorería, y dentro del objetivo y de el proceso que tiene que hacer, ¿no es cierto?, tiene que decir que mínimo deben existir 3 firmas.
Y ahí se nombra el gerente general, o el gerente de finanzas, el subgerente de finanzas, incluso por ahí una empresa hasta el gerente de recursos humanos tiene la facultad de... Y que posteriormente esa firma se tiene que ir al banco y todo lo demás. O sea, no saco nada con tener un procedimiento que diga eso, pues no se hizo nada, o sea, está ahí. ¿Ya? Y así todos los departamentos y áreas de una empresa tienen que tener su procedimiento. Por lo tanto, nosotros, los auditores, tenemos que ser capaces de saber diseñar un procedimiento. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han hecho hacer procedimientos, inventar un procedimiento. ¿Han hecho? ¿Nunca han hecho? Sí, en el trabajo de la... ¿Han visto? En el pasado tuvimos que Sí. trabajar en un procedimiento. O Pero sea, lo un hicieron. proceso. En un proceso. ¿Proceso o procedimiento? Los procedimientos del proceso. Ya. Eso sí. Ya, ok. Y lo hicieron a través de un organigrama. O fue un programa, perdón, fue un programa. ¿Sí? Eso es súper importante, porque todos los procedimientos, ¿no es cierto?, tienen la facultad, o deberían tener la facultad de que sean diagramados. ¿Ya? Que significa, si no, vayas acá arriba y sigue el procedimiento, para allá, para acá. ¿Ya? Primero tiene que ser así. Y ese es un papel de trabajo que se ocupa, la auditoría. ¿Ya? ¿Me sigo caminando? Vamos a ver algunos parámetros. Bueno, dentro de la auditoría financiera que nosotros vamos a ver en la segunda unidad, vamos a ir a ver algunos papeles de trabajo importantes. Nosotros vamos a hacer alguna auditoría real, con un ejercicio real, ¿no es cierto?, para que cada uno de ustedes, independientemente, ¿verdad?, la idea es que grupalmente hagan una auditoría, la misma auditoría, y vamos a ver el tipo de informe, el tipo de pensamiento de cada uno. Porque no es así. Todos, como les digo, yo no sé, pues he visto en mis 10 años que estoy acá 50 presentaciones y todas dicen finalmente sin salvedad. Yo pues nadie ha encontrado ninguna otra cuestión, pero mágicamente Vamos a decir lo mismo. entonces lo importante es hacer algo distinto, por si no tocar. Entonces ustedes dicen, chuta, yo siempre hice con salvedad, y ¿cuándo será sin salvedad? O con abstención. ¿Cuándo me puedo abstener? Nadie se abstiene aquí. ¿Y cuándo no se obtiene? ¿Y cuándo se obtiene? ¿Cuándo crees tú que podrías abstenerte de dar una opinión? ¿Abstenerse a dar una opinión? Pero lógico, si tú estás en el informe, tú das tu opinión. Las opiniones de los estados financieros muestran, no sé... Por eso, bueno, me podría abstener, pero sale muy embarrado también. Cuando no son reales los estados financieros. ¿Ah? Cuando no son reales, muestran algo. Una cosa, cuando tú consideres que la información que está ahí no es real. Un estado financiero que está forzado, ¿ya? Un estado financiero que está con errores significativos. Por eso es que cuando nosotros hacemos una matriz de riesgo, ¿no es cierto?, de alto, bajo, medio, qué sé yo, porque puede ser que dentro de la autoridad de control interno, por eso es que las autoridades se guardan, porque nosotros también, te hicieron la autoridad de control interno, si ahí traiga una pagada, ¿qué es lo que hay? Entonces también pueden sacar por ese lado. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo decir si esto está bueno o está malo, si sé que hay cosas que están engañando al dueño, digamos, en este caso, con cosas que no corresponden. Entonces ahí como que se entiende un poco. Y eso es válido. Eso es válido. ¿Ya? Sobre todo en aquellas empresas, estamos hablando de empresas multinacionales. ¿Ustedes hicieron la auditoría de compliance? ¿Qué? ¿Auditoría de compliance? ¿Auditoría de cumplimiento? No. ¿No? ¿Todavía? Ahora nos toca Ya. Voy a ahora nos toca, nos convocamos online. Pero ¿Cómo no se va a obtener si le están pagando?
No, porque eso es parte del resultado. Pero en el Congreso pasa lo mismo, ¿cuánto nos hacían al votar? Sí. Claro. Estaban gastando mucho. Sí, eso es parte del trabajo. O sea, acuérdate que nosotros somos autores independientes. Pero, profe, si uno ve que un estado financiero está ya con fraude, no es correcto dar nuestra opinión respecto a eso. ¿Cómo me voy a abstener y no voy a decir que está mal? O si el estado financiero está bien. ¿No entiende la abstinencia tampoco? Correcto. Al final están pagando Correcto. para tener una opinión. Para Sí. saber, pues, Sí. claro. Yo, al principio de la clase, cuando empecé a hablar un poco de lo que es la auditoría, dije yo, siempre dice que sin salvedad, pero nadie me explica qué es lo que es la salvedad. Si yo digo que yo me abstengo de dar una opinión, tengo que en el mismo informe decir por qué me abstengo. Si no es cosa de llegar a poner una pura frase, yo me abstengo, ¿no? Igual que dice, con salvedades. ¿Por qué es con salvedades? Sí, Sin pero salvedades. viene y explica hasta dar una opinión. Sí, pues. ¿Cómo? O no está sugiriendo mejoras. Es que no, No, yo tengo que decir es que el dueño me va a preguntar que por qué me abstuve. Entonces yo no puedo poner en el informe que yo me voy a abstener de dar una opinión. Pero sí tengo que decir por qué, como le dijera, a ver, ¿cómo puedo reforzar eso? Yo me abstengo porque encuentro que los resultados Claro. fueron manipulados, no sé. Claro, según la auditoría, ¿no es cierto? Y lo que está en los papeles de trabajo y todo lo demás, tú lo estás demostrando con ese tipo de porque no hay no estoy de acuerdo, pero creo que sí o sea, pienso que se está demostrando por qué se abstiene, no se está absteniendo, pues, como eso. Sí, porque no es No. contradictorio. es que, claro, en el fondo es el que tú te estás yendo al concepto de abstención, que abstención es no decir nada. ¿Sí? Claro, para mí una abstención es no emitir una opinión. Y claro, no, pero es que ese es un concepto de auditoría. Un concepto de auditoría. No lo llevamos para el ámbito normal de lo que significa la palabra, ¿no es cierto? Porque Abstención. mencionaron la numeración. Abstención y no hacer nada. Sí, es verdad. Pero es lo mismo que si tú dices, oye, yo le estoy dando mi opinión con salvedades. ¿De dónde viene el concepto de salvedades? ¿Explica qué es lo que encontró, pero no sugiere o de igual manera sugiere? Claro que sí. Claro, porque lo que le interesa al dueño, ¿no es cierto?, que nosotros le digamos qué es lo que pasó y cuáles son las medidas correctivas que tomar. Ahora, si no las toma él, problema de él. Por eso es que también las auditorías se dejan guardadas, porque tú tienes que ver qué es lo que finalmente la auditora anterior expuso y de acuerdo a eso ver si realmente se tomaron las medidas correctivas o no. Porque esa es la forma. ¿Verdad? Y eso es lo que explica un poco eso del gobierno corporativo, ¿no es cierto? O compliance, que incluso habla de aquello que es financiamiento a terrorismo. O sea, uno dice, pero ¿cómo puede existir eso? Sí, existe. Y las grandes empresas, las empresas multinacionales, ¿no es cierto?, tienen a un ejecutivo inclusivo para eso. Y hay una ley, la 10.000 no sé cuantitos, 10.600 y tanto, que habla de la colusión, la elusión y el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, todo eso. Y es, chiquillo, un área de la auditoría que no está bien explotada y que es súper bien pagada. Porque aquí, para salir un poco, en la reunión que tuvimos la semana pasada antes de la clase, yo les comenté lo que resulta que aquí hay aquí hay un título que se llama auditoría, ¿cierto? Y hay un título que se llama contador general, convenciones, ¿cuántos son? Convención, legislación tributaria. Entonces, desde contabilidad hacia adelante, porque muchos alumnos de contabilidad se pasan a auditoría, de contabilidad adelante, este concepto de legislación tributaria nos marca
O sea, todos piensan que la única cosa que hay es la chuta. Y no, porque hay auditoría computacional, por ejemplo, que aquí no se ha explotado en este instituto. Hoy todas las cosas son computacionales. Los sistemas integrados, el SAP y todo lo demás, que uno llega a una empresa, usted va a llegar a la empresa, nadie va a hacer ninguna cuestión de papel, o sea, ahí está el escritorio y metes allí, ahí está su clave para que entre al SAP. Si quiere el SAP. Y nosotros podemos ser auditores de SAP y ganaríamos. Y también hay auditoría tributaria, ¿no es cierto?, que es la que uno piensa que podría ser tributaria, más económicamente hablando. Y finalmente está la de compliance, que es la de que hablábamos recién. Entonces, debería aquí haber una mención de eso, una mención de eso, una mención de eso. O sea que el alumno, ¿no es cierto?, elija. Pero aquí, los auditores, ¿qué dónde se ¿cómo les podría decirlo de forma? ¿Dónde se centran más los alumnos? Es aquí. ¿No es cierto? En la renta y en la renta líquida imponible y toda esa cuestión que duele la cabeza. Pero ahí está y esto. Entonces, si yo le dijera a algún alumno, mire, ¿sabe qué? No se rompa tanto la cabeza y váyase por la auditoría computacional, podría ser. O por la auditoría de... Pero no más. No sé si hay que antes que yo me vaya a lograr eso, porque ya lo dejé planteado y encontraron que yo tenía razón. ¿Por qué? Porque el año 2024 muchas asignaturas van a ser computacional, 100%, laboratorio. Incluso quieren aplicar a la asignatura de contabilidad cero, que le llamo yo, a uno, que sea solamente de Excel. Pues yo lo metí. Entonces van a hacer libro de venta Excel, contabilidad, libro diario, todo en Excel. Y vamos a meternos todo en el churario. No se podría, yo le decía, ahora es el tiempo, ahora que si quieren cambiar esa malla, hagan una mención de autoridad computacional y hay profesores capos en computadores. Y nosotros lo apoyamos a la parte contable y hacemos un trabajo súper bonito. Claro. Entonces el alumno no... Claro. Y o a lo mejor busqué algo más fácil también. En lo personal yo lo busqué más fácil. En la universidad, yo estudié en la Universidad Central, había auditoría computacional y auditoría tributaria. Y dije, auditoría tributaria, ya computacional. Entonces, ¿qué pasa? Después que salí, me hice un curso de tributaria. No con la presión. No, pues entonces estudié tranquilo, relajado y aprendí tributaria. Y ahora soy tributaria y computación. Claro que yo estudié con la Universidad de México. No, pero sigue siendo los mismos procedimientos. Al igual que la auditoría financiera viene no sé de cuánto tiempo, pero son los mismos cosas. Entonces, ya hay una cierta alternativa ahí para darle, digo yo, un poco de entusiasmo al auditorio. ¿No? Porque aquí, como le digo, todos ustedes, yo sé que lo que más, sobre todo en el día yo he explicado 100 veces a los alumnos del día, de que lo más fácil que hay dentro de la contabilidad es la declaración de renta. Miren, lo más fácil que hay, chicos. Lo más fácil. ¿Lo ya. Mira. El contable generalmente aceptado. Nosotros, cuando tenemos una contabilidad que hacer, la contabilidad la hacemos a través de los principios contables generalmente aceptados, ¿verdad?
y se llama estado financiero, ¿no es cierto? Pero este estado financiero finalmente pasa a ser un estado financiero para efectos de presentación al dueño de la empresa. ¿Qué quiere decir? Y yo le digo, mira, aquí está el balance de 8 por 1 que todavía se acepta, o el balance de un NIC, ahí está el balance clasificado acá, usted ganó, qué sé yo, no sé, 10 millones de pesos le salió de utilidad. Y eso uno le muestra al dueño. Y el dueño con esto vive. Esto es la contabilidad pura. Pero ¿qué pasa? Que llega el 30 de abril, ¿no es cierto? Y yo tengo que pagar mi impuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el dueño no pierde esta información, el dueño sigue teniendo esta información y sigue teniendo los 10 millones y va a tener los 10 millones todo el año. Lo que pasa es que después, oye, el 30 de abril tengo que pagar la renta, pero, como dice por ahí la canción, ¿y quién lo dice? El decreto ley 824. Sí. El 824 me dice, señor, usted tiene que pagar el impuesto de esto que hizo aquí, que está de acuerdo a los principios contables. Entonces, de aquí para adelante, usted lo primero que va a hacer va a decir, aquí tengo 10 millones. Saldo según balance. 10 millones. ¿Sí o sí? No cambia. Y después dice esta norma o el decreto ley 824 del artículo 21 al 33. ¿Sí? Me da todo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que aprender? Es esto y eso. Exacto. El 21 al 33. Entonces digo primero, ¿qué dice el artículo 21? Ah, el artículo 21 dice tal cosa y tengo que agregar aquí. Ya agrego. Y esto no le digo que disminuir por un gasto rechazado. Y finalmente aquí me va a quedar en 11.200.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que aprender para llegar a estos 11.200.000? Pues sí. Y nada más. Y de a uno, chiquillos, de a uno, no lo lean todos, sino que preocúpense, ¿qué dice esto? Bien. Y hay ejemplos. Igual que los gastos rechazados, siempre hacen lo mismo. Porque si no sería muy largo. Entonces, ¿hay gastos rechazados? Sí. ¿Cuáles son? Y me lo está diciendo, ¿no es cierto? El balance que tengo aquí, el estado de resultado y el balance. Y eso es todo. Después llego aquí y le aplico, no sé, el 27%. ¿Sí o no? ¿Es más fácil o no? Sí, es fácil. Lo más difícil, lo que ha hecho difícil, ¿no es cierto?, es que nadie nos dice a nosotros de que hoy existen dos balances, un balance financiero y un balance tributario. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y cuando decimos tributario es porque tenemos que pagar tributo. Y el tributo está dentro del decreto ley 824. Él me está diciendo, señor, haga esto. Pero ya tienes todo esto hecho. Si lo único que tú tomas es el resultado, nomás y lo llevas para acá. Y trabajas solamente con... Por eso es que el balance tributario es un balance extracontable. ¿Verdad? Porque aquí si yo tengo 11.200.000 y digo, lo voy a hacer, lo voy a coger a la reinversión y le pongo el 50%, le rebajo el 50% aquí, voy a pagar, no sé, ¿cuánto? ¿10 millones? No. 5.600.000. ¿Cuánto? Dígame. 5.600.000. Entonces lo voy a hacer pagar por los 5.600.000. Y así lo demuestran los alumnos. Entonces yo le pregunto a los alumnos, ¿y los otros 5.600.000 dónde están? ¿Qué nos complica la Sí, vida? ¿dónde están? No me lo han enseñado. Y me muestran la renta y
me muestran esto, pero yo digo, ¿y dónde están los otros 5.000? Los 5.000 cambios. ¿Dónde los pondrían ustedes? ¿O dónde lo dejan reflejado ustedes? ¿En ningún lado? ¿Muere Qué ahí? vicio. ¿Usted cree que el servicio impositivo va a decir, oye, tú tenías que pagarme impuestos por 11.200.000 y pagaste por 5.600.000? O sea, hay 5.600.000 que no han pagado impuestos. Entonces, ¿dónde lo tienes que dejar? El registro empresarial. Que es lo mismo, la misma cuestión que teníamos antes del FUT. El Fondo de Utilidad Tributaria, ¿no es cierto? Claro, el Fondo de Utilidad, antes que ustedes nacieran, pues, como Acá de entender todo lo que antes nosotros teníamos el Fondo de Utilidad Tributaria. Ahí se iba guardando todas aquellas utilidades que no eran retiradas y que no habían pagado impuestos. Entonces se guardaban ahí. Y llegó un momento cuando se hizo el cambio, el primer cambio tributario, en el año 20, me parece que fue el cambio tributario que se hizo, eliminaron el FUT y le dijeron a todos los empresarios, mire, como había empresarios que tenían acumulado todo esto. Entonces le dijeron, mire, todos los que tengan FUT acumulado van a pagar un 30% de impuestos y pueden retirar todo eso y no van a pagar global y no van a pagar ninguno. Entonces todos eliminaron esta cuestión del FUT. Algunos se quedaron y que está, ¿no es cierto?, en el registro empresarial, está en la última columna, no me acuerdo en este minuto cómo fue la indicación, pero en la última columna acá al lado derecho, ahí se coloca, ¿no es cierto?, lo que viene del año anterior, que todavía algunas empresas quedaron con eso, que no han pagado impuestos, y eso es lo que le interesa al servicio de interno, que todo pague impuestos. Entonces, ¿qué? Eliminamos eso y hacemos el registro empresarial, que es lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que acá, porque ya hay empresas que tienen así acumulado, porque ya han pasado como 3 periodos que esta cuestión está vigente. Entonces, este 50% está metido acá en el registro empresarial. El del otro año, entonces va a llegar un gobierno que así sabe que eliminen esta cuestión y van a pagar otro 30%, entonces ya va a sacar todo. Pero, sí, eso es. Entonces, yo a algunos alumnos de contabilidad que le he hecho alguna clase de renta, le he explicado uno por uno, no toda la renta líquida, sino que esto más el artículo 21. Y nada más y cerramos ahí. Después esto, el artículo 21 y otro artículo que de los que están aquí están afectando a la renta. Yo no he hecho una clase de termino. ¿Ok, chiquillos? Piensen lo que está.